Doctora Patti, le quiero agradecer, usted siempre tan cercana con nosotros, siempre muy Gestalt. Nosotros decimos que la Gestalt es una cuestión de congruencia, no es decir que hacemos una cosa pero en realidad nos comportamos de otra manera, no es un simple discurso. Retomando la frase que usted dice que merecemos ser maestros fuertes y felices, en ese sentido es lo que nosotros queremos compartirle a los docentes que nos miren, ¿no? por esta serie de entrevistas que vamos a hacer. Ahorita, bueno, usted, porque es la pilar de este modelo en México, y bueno, pues yo lo que me llevo de esta entrevista es la gratitud, el agradecimiento, porque definitivamente desde que yo empecé a trabajar con este modelo, pues soy otra docente. Es como Minerva antes de esta formación y una Minerva después de como docente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctora, y esperemos que a ustedes les sea de interés y bueno, esperen otro tipo de intervenciones. Gracias. La palabra Gestalt es un término que viene del alemán y significa configuración, forma, también diseño, y este concepto siempre tiene tras de sí una idea de totalidad. ¿Por qué? Porque se dice en la Gestalt, para que se entienda mejor, cuando uno escucha una pieza musical, no estás escuchando los sonidos en lo individual, sino que escuchas la melodía en su totalidad. Tampoco escuchas necesariamente, a menos que seas un súper experto o un experto, los sonidos de cada uno de los instrumentos musicales, sino que oyes la totalidad. Eso es Gestalt. Gestalt es mirar totalidades y también escuchar totalidades. Y ese es el gran descubrimiento de la psicología Gestalt, el que el ser humano comprende las cosas, mira las cosas y capta las cosas, percibe las cosas en totalidades. Entonces, la pedagogía Gestalt, partiendo de esa idea de totalidad, hace una crítica muy fuerte al sistema educativo tradicional, porque se enfoca fundamentalmente en lo cognitivo. Voy a poner un ejemplo, una respuesta típica de un maestro, por ejemplo, de matemáticas, perdón, a los maestros de matemáticas que dicen, oiga, pues mire maestro, se les dice, maestro, mire, por favor, los alumnos no entienden, les cuesta trabajo, ponga más atención a sus dificultades. Yo no sé, ese no es mi problema. Yo solo vengo a enseñar y si los muchachos tienen problema, eso ya no es asunto mío, ¿no? Entonces, esa idea de pensar que la escuela es solamente un lugar de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la pedagogía Gestalt, basada en todos los conocimientos producidos por la psicología Gestalt, incluso por la psicoterapia Gestalt y muchas otras disciplinas y conocimientos afines, dicen, no, esto no está bien así, tenemos que integrar la parte emocional. Esto incluso la pedagogía Gestalt lo plantea antes del gran boom de las neurociencias. Muchos de los conocimientos que se plantean desde la Gestalt son conocimientos que después han sido corroborados a través del conocimiento de las neurociencias. Entonces dicen ellos, esto no es así, no es que el ser humano solo aprenda y se separe del resto, de la totalidad. El ser humano es un ser humano integral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siente, que piensa, que tiene un cuerpo, que tiene una espiritualidad incluso. Entonces, todos estos elementos deben ser atendidos en el salón de clase, puesto que un alumno cuando llega al salón de clase, e incluso el maestro mismo,
no es que deja fuera todo su ser y nada más entra el Homo sapiens, sino que entra toda la persona. Entra Patricia Mar a su clase, entra Mireya a su clase, con todo lo que cada uno de nosotros somos. Entonces no podemos escindirnos. Y la pedagogía Gestalt plantea eso. No puede haber una escisión, tenemos que tomar en serio tanto las cuestiones cognitivas como las afectivas y como las corporales e incluso las espirituales o de orden moral. Entonces, ese es el gran planteamiento de inicio de la pedagogía Gestalt. Ahora, ¿de dónde viene? Es interesante la historia. Yo luego cuento que esto es, si hacemos una genealogía, digamos, de la pedagogía Gestalt, podríamos encontrar que tiene abuelos y que tiene papás. Los abuelos serían la psicología Gestalt en su más amplia dimensión, y su padre, pues la psicoterapia Gestalt. Sin embargo, al ser una disciplina integrativa, pues es una disciplina que ha integrado muchas otras disciplinas en su ser. Debemos saber que la psicología Gestalt, se inicia en una época antes de las guerras mundiales. Allí empiezan los primeros conocimientos y se amplía de una manera muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, las diferentes disciplinas tenían muchos vasos comunicantes porque la comunidad científica era pequeña. Estamos hablando de Alemania, por cierto. Entonces, los científicos se comunicaban entre ellos, los biólogos, los físicos, los filósofos, entre ellos tenían mucha comunicación. Por otro lado, también era una gran parte de los científicos venían de la comunidad judía. Y eso también los hacía mucho más afines y más cercanos. Los psicólogos Gestalt, por ejemplo, hicieron observación en las clases de Einstein, por ejemplo. Entonces, todos ellos pues se comunicaban, y todas esas ciencias que fueron generándose en esa época, pues se comunicaron se conocían entre ellos y sabían de los conocimientos que se estaban generando, y todos influían en todos. Entonces, por ejemplo, tenemos un psicólogo de la Gestalt, que es Kurt Lewin, que introdujo precisamente en toda la teoría de la Gestalt la teoría del campo, que viene de la física, de los campos electromagnéticos. Entonces, tenemos también a Freud, que a pesar de que había discusiones con él, pues influyó sobre todo en la segunda generación, que sería la generación de la psicoterapia Gestalt, que es una derivación de todo esto. Pero en esa época, la época de la guerra, la preguerra, de la guerra y de la posguerra, pues vienen todas estas reflexiones sobre el ser humano. La psicología humanista se desarrolla, y todas estas críticas con el existencialismo, la filosofía, y todos estos elementos se van integrando. Entonces, cuando la psicoterapia Gestalt vive un gran boom en los años 60, 70, pues se vienen integrando personas en esta corriente que también tenían experiencia en las disciplinas orientales, en la meditación, en el yoga y en las teorías críticas de la época. Entonces llegaron muchos educadores. Y estos educadores son los que fueron pensando, óiganme, esto que estamos haciendo aquí está demasiado rico, es demasiado importante y es demasiado fructífero para que se quede nada más en un consultorio terapéutico. Esto se puede aplicar en los salones de clase, y empezaron a experimentar. Y entonces ahí surge muchísima gente, pero de manera natural creo que las corrientes que se han dedicado al bienestar psíquico del ser humano no han dejado de pensar en la educación, porque debo decir que antes ya también en el psicoanálisis, los primeros psicoanalistas también se hicieron preguntas acerca del psicoanálisis y la educación.
La escuela Summerhill, por ejemplo, pues la fundó un discípulo de Freud y con ideas freudianas. Entonces, pues este pensamiento acerca del bienestar del ser humano ha influido en la educación, aunque de manera marginal, porque como ya lo decía en un principio, lo que ha dominado es la idea del saber y del aprendizaje sin tomar en cuenta el bienestar. Un profesor gestáltico está en contacto permanente consigo mismo, escuchándose. O sea, uno no solo debe escuchar a los otros, uno tiene que escucharse en primer lugar a sí mismo. Y ya que te escuchaste a ti mismo, tú estás en condiciones de escuchar a los otros. Entonces tú sabes lo que te pasa y tú vas a poder saber qué pasa con el grupo y qué hacer con el grupo. O por ejemplo, otro ejemplo, un profesor gestáltico no llega con un plan que lo tiene que aplicar a pie juntillas. Un maestro gestáltico llega con un plan aproximado, con una serie de actividades y deja que el grupo también vaya co-decidiendo cómo va a ir esa clase este día. Entonces, Rafa, por ejemplo, que trabajaba en la secundaria, dice, bueno, el tema de la sexualidad, pues es muy amplio, ¿no? Hoy me toca ver el tema de la sexualidad, pero ¿qué de la sexualidad le interesa a los alumnos? Entonces yo llego y les pregunto, en la medida en que yo los tomo en cuenta, ¿qué de la sexualidad les interesa? Pues yo, y como yo tengo una serie de actividades, una serie de un conocimiento de la materia también, por supuesto, yo poder responder a esa necesidad que tienen los alumnos en el momento. Aquí aparece otro concepto, la necesidad. El ser humano se mueve por necesidades. Entonces, ¿cuál es mi necesidad en este momento? Si la necesidad del grupo es movimiento, tienes que dárselo, porque no los vas a poder tener aplacados a punta de regaños ni de amenazas. Y si la necesidad de los alumnos en materia de sexualidad es conocer los problemas del VIH o hay una compañerita que se embarazó, entonces están muy interesados en saber sobre estos asuntos, bueno, o sobre la relación con los papás, bueno, pues ahí está vinculada a la sexualidad también. Entonces, trabajar esos temas que los alumnos, porque esa es su necesidad. El maestro gestáltico se deshace de las camisas de fuerza del currículum. El currículum está ahí como un elemento más que te ayuda, pero nosotros tenemos que tener claro que nunca le vamos a poder enseñar todo al alumno. Por lo tanto, no es de suma importancia pasarle lista al currículum, porque de todos modos en el currículum ya quedaron muchas cosas fuera. Nosotros tenemos una frase que dice que todos los niños y los alumnos, los estudiantes, tienen derecho a tener un maestro fuerte, y yo siempre agrego, y feliz. Y eso sí es posible. No se necesitan maestros frustrados y débiles en el salón de clase. No, el alumno y el maestro mismo tiene derecho a sentirse fortalecido y feliz en lo que está haciendo, porque su labor es muy importante, es esencial. Entonces, pero desgraciadamente a veces lo que nos faltan como maestros son las herramientas y algunos conocimientos básicos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos herramientas y conocimientos básicos que compartir con todos los maestros para que su día a día sea más feliz y también el de sus alumnos y mucho más exitoso.